Y ahora están muy preocupados en Japón las autoridades por los trabajadores de la central nuclear que aguantaron, ¿eh? Ellos no corrieron, sálvese quien pueda. Siguiendo órdenes, trataron de controlar o por lo menos dar un informe completo de qué estaba sucediendo, de qué grado era el riesgo. Entonces, estos trabajadores están tratando de refrigerar los reactores porque se han salido de control por el terremoto y el tsunami. Entonces, podría nacer de ahí un accidente de proporciones incalculables. Así que los técnicos están tratando de hacer lo imposible y las autoridades entienden el riesgo a que están sometidos, porque a pesar de que tienen todas las protecciones habidas y por haber, y los van a reemplazar, como quiera que sea, es un riesgo. Es un riesgo de enfermedad y muerte. Sí, porque no es nada más la exposición, digamos, a la radiación directa, sino que hay partículas, entonces el aire que respiran está contaminado. Tienen que traer aire de fuera, estar totalmente aislados y protegidos por plomo. Las autoridades de Japón, por lo pronto, hicieron estas cuentas. 4,000 muertos, 8,000 desaparecidos. Y cachito, ¿no? Pero bueno, vamos a abreviar. 4,000 muertes comprobadas ya. Ya hay 8,500 probables víctimas porque no se les ha podido localizar. ¿Se imaginan el desorden? Si los pueblos quedaron arrasados totalmente, sí, sobre todo los afectados por el tsunami, y otras partes quedaron con gente tal vez sepultada. Sí, por los derrumbes en cuanto al terremoto, y lo otro, pues sepultados por lodo, lodo y parte del material de las mismas casas, autos, todo, animales muertos. No, es una cosa espantosa. Para limpiar esa zona, para tratar de darle un poquito de orden y recuperar cuerpos, semanas. Además, los equipos de rescate están tratando de equiparse contra el frío. Hasta el momento se han rescatado a 26,000 personas según datos del gobierno, pero casi 80,000 edificios y viviendas fueron destruidos y hay 500,000 de gente sacada de los lugares de riesgo y viven en 2,500 refugios temporales, pero hasta estos refugios temporales carecen de agua o de electricidad. Bueno, la magnitud de la tragedia se demuestra cuando vemos que Akihito aparece en la televisión, considerado esto casi un sacrilegio. Sí, o por lo menos algo excepcional. Súper excepcional. El doctor Marco Antonio Rodríguez Torres nos llama de Azcapotzalco y tiene 30 años. Los tlatoanis tenían poderes extrasensoriales, tenían poder sobre los objetos. Hernán Cortés describe en una de sus cartas que manda a Carlos V que los tlatoanis tenían la capacidad de pasar los arbustos de un lado al otro lado del río, con el poder de su mente. Yo creo que los aztecas eran un pueblo tan inteligente que no realizaban sacrificios humanos, como se ha difundido. Esta información se encuentra en el libro Santiago Apóstol. No creamos todo lo que van diciendo por ahí. No hay ninguna evidencia de eso, al contrario. No tenían la menor idea de lo que estaba llegando a México. Y por supuesto no tenía ningún poder. De otra forma hubiera desviado la roca que le dieron, la piedra que le dieron, con la que le pegaron en la frente. La descalabrada. Sí, hombre, además ofreciéndoles todo, abriéndoles, como dice la canción, metiéndolos hasta la sala de la casa. No es tal. Y desde luego, claro que
practicaban sacrificios humanos. Pues eso hay miles de testimonios. Pero no es el único pueblo. Por supuesto que no. Nadie En todo ha el dicho que mundo es se el dio ese único. fenómeno. Y hasta los mayas también sacrificaban. ¿Cuál es el mensaje? No, eran supersticiosos. Eso sí. Y ese fue el problema principal para organizar una defensa masiva que hubiera borrado del mapa a los españoles, a esas y a otras 2 o 3 excursiones que hubiera tenido el país. Pero empezó el panzón ese de ¿cómo se llama ahí en Gordo Veracruz? de Zempoala, el cacique Ándale. gordo de Zempoala, sí. Empezó uniéndoseles. Y luego los tlaxcaltecas y algunos otros grupos indígenas que pensaron que por fin los iban a librar del vasallaje en que los habían sometido los mexicas, Sí. guerreros crueles, combatientes sin piedad y sin descanso. Estaban prácticamente dominando poco a poco tal territorio que su extensión y sus tributos venían de cualquier parte. Sí, y despertaron muchos rencores entre Pues sí. los pueblos vecinos, y eso fue también causa de la perdición de esos pueblos que se unieron a los españoles, que los respetaron 1 o 2 generaciones. Los tlaxcaltecas les dejaron mantener sus apellidos. Por eso hay tanto apellido náhuatl en Tlaxcala, pero nada más. Después les fue peor. Sí. Durante la colonia todos estuvimos sojuzgados, sometidos. Y quién sabe, nuestros ancestros, tú, algún... Bueno, de donde venimos nosotros. Sí. Porque para que nosotros estemos aquí, es que hemos sobrevivido al hombre de las cavernas y a lo que se llama el eslabón perdido y todo eso. Y hemos sobrevivido a hambrunas, heladas, plagas inauditas. Guerras, Sí, estamos conquistas. curtidos. De hecho, pues la conquista representó la masacre del 80% de la población. Miles de extranjeros están abandonando Tokio por temor al escape radiactivo. Fíjate que el terremoto y las réplicas y la destrucción y el tsunami, todo eso a los sobrevivientes les causa más temor este asunto. Y nos va a afectar mucho en materia de economía, de comercio. Pues sí, va a haber un desequilibrio. Es deficitario Natural. la balanza de pagos de Japón y México, entonces importamos mucho más de lo que le exportamos, y de lo que importamos va a faltar mucho, sobre todo en materia de automóviles, línea blanca y electrónica. Exactamente. Bueno, pero estamos hablando de la gente que se está escapando, Bueno, que tiene temor, aunque las autoridades aseguran que todavía los niveles no son preocupantes, pero va a faltar alimento, va a faltar agua. Si las réplicas continúan o si aumentan de proporción, entonces vale más poner tierra de por medio. sí, el riesgo es mayor porque en la medida en que haya réplicas de intensidad importante, las otras plantas corren el peligro de lo mismo, de perder ese equilibrio, de empezar a liberar todo este calor y toda esta sustancia, y lógicamente no se quieren exponer más. Se suma además el anuncio de que es posible un gran apagón total en Tokio, que podría alterar completamente los transportes para movilizarse en la ciudad. Y se ve a mujeres japonesas con niños pequeños empujando equipaje para varios días. Hay Caos. una minoría muy curiosa allá en Japón, que son los japocariocas. Son migrantes japoneses que se fueron desde el siglo XIX a Brasil, y allá crearon una minoría muy importante, una gran comunidad de 100,000 o 200,000 personas que hablaban japonés y hablaban portugués.
pero muchos de ellos, cuando Japón se vuelve un país muy próspero, regresan y son aceptados. Los japoneses siempre son aceptados en Japón, como vimos con Fujimori. Entonces, ahí organizan sus carnavales, organizan el carnaval y organizan todo. Entonces, sí estaba viendo que muchos de ellos están yendo, por lo menos de vacaciones, a su expatria chica. La radiación ocurre cuando un átomo libera energía que absorbió de alguna manera y se volvió radioactivo. No radiactivo, no. Sí, Radiactivo es lo correcto. Cuando este átomo necesita ir a su estado básico inicial, tiene que liberar esa energía que había absorbido. Existe la equivalencia entre energía y masa. Los electrones saltan a otro nivel y el átomo pierde de su masa energía. Bueno, esto es muy difícil de entender porque habría que pensar en la dimensión tan mínima Sí. en que ocurre. Entonces emiten rayos partículas con una energía muy grande, los rayos gamma, que atraviesan el cuerpo humano, pegan sobre todo en el material genético y lo desbaratan. Ahora, protegernos de la radiación, dicen los científicos. Hay formas fundamentales. Obstáculos entre la radiación y nosotros. Alejándonos de la fuente que las produce y reduciendo el tiempo de exposición. No hay defensa. Lo único que puedes hacer es a volar. Distancia. Y eso parece que están haciendo los tokiotas. Y que encontramos un término nuevo. Sí. ¿Te acuerdas? Ayer estabas hablando de los que dan tratamientos de rayos X. Ajá. Antes no se cuidaban. Yo recuerdo, íbamos a ver a un doctor y dejaba jugar con la máquina de rayos X. Había máquinas de rayos X en unas zapaterías donde te podías ver el pie, cómo ajustaba el zapato. Entonces pronto se vio que la exposición prolongada a los rayos X causa esterilidad y hasta cáncer. Por eso ahora los radiólogos pues tienen que estar detrás en un cuartito y con un delantal de plomo. El mayor riesgo los tienen las mujeres, pues los espermatozoides se regeneran totalmente cada 90 días, pero los óvulos permanecen en los ovarios toda la vida, y si un óvulo es alterado por la radiación y fecundado, se producirán malformaciones incluso años después. Y es la advertencia que ponen donde hacen las placas de rayos X, que precisamente si una mujer tiene sospecha de estar embarazada, no puede permanecer en esa área. Y en cuanto a los radiólogos, por ejemplo, los que hacen las radiaciones para atacar el cáncer, solamente trabajan por ciertas temporadas y les dan un descanso continuamente para que se descontaminen. Cuando la principal vía de contaminación, es la inhalación, solo es efectivo ingerir pastillas de yodo. La tiroides va eliminando el yodo sobrante y esta forma, cuando se satura el yodo normal, puede ir eliminando al yodo radiactivo inhalado. Si el contacto es a través de la piel, se elimina basándose con detergente todo el cuerpo. Con razón los bañan, ¿verdad? Sí. Cuando los sacan de una labor en donde se hayan expuesto, los bañan de pe a pa. Pelo, uñas, desechando la ropa. El medio ambiente también puede sufrir las consecuencias de radiaciones desencadenadas. Se puede afectar un área de decenas de kilómetros a la redonda. La contaminación se deposita en el suelo,
y se incorpora a la cadena alimentaria de los seres vivos mediante un proceso de bioacumulación, o sea que va pasando de unos a otros entre plantas, animales y seres humanos. ¿Qué calaverota estoy viendo mentalmente? Aquí en México van a examinar todos los productos que llegan de Japón, concretamente los alimenticios.